Así es el asunto. Cuando en una situación cualquiera tú tienes la claridad mental para analizar ciertas partes y en las otras partes te contradices, te quedan solo dos opciones. O eres tremendamente ignorante o estás teniendo un juego psicológico contigo mismo o contigo misma, según sea la situación. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta ciudad trato de tener un momento agradable contigo, un momento donde compartamos la diversidad, un momento en que yo aprenda algo de ti según tus comentarios ahí abajito y tú aprendas algo de mí. Sencillamente estamos compartiendo amor fraternal. Fíjate qué contradicción religiosa. El año pasado, un famosísimo youtuber cubano llamado Otaola invitó alrededor de 100 o 100 y pico de personas a ir con él a Italia, al Vaticano, porque, según él, querían darle un mensaje a Dios. Vamos a ver, ¿realmente una persona creyente en Dios piensa que tiene que dirigirse de aquí de Norteamérica en avión hasta Italia, llegar al Vaticano, entrar en la iglesia del Vaticano para comunicarse con Dios? ¿No hay ahí un juego psicológico? Uno tiene que viajar al lugar donde esté otra persona para comunicarse con ella cuando estamos hablando de individuos humanos. Pero Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene boca, Dios no tiene ojos. Entonces, ¿cuál es la razón de que haya que ir hasta Italia dentro de una iglesia para hablar con Dios? Si Dios no es un ser físico como nosotros, entonces se puede hablar con Dios en cualquier lugar, porque Él tiene que estar en todas partes. ¿No es así? Ahí está el primer motivo erróneo. El segundo motivo erróneo lo encuentro en que este grupo de personas con este youtuber fueron a hablar con Dios para pedirle intercediera por el problema político y económico de Cuba, que hace sufrir tanto a ese país. Entonces, ellos, cuando llegan al Vaticano, el Papa se entera de esto y les impide la entrada. Llaman a la policía italiana y la policía italiana fue muy dura con todas estas personas diciéndole que se retiraban a su país de vuelta o iban a ir presos porque no podían entrar en grupos ni con pancartas a la iglesia del Vaticano a hablar ni con Dios, ni con el Papa, ni con nadie. Entonces este grupo de cubanos dicen que el Papa debe ser castigado y están muy endemoniados con él porque el Papa no les permitió entrar en la iglesia a hablar con Dios. Ahí veo una doble moral.
si van a pelear con el Papa porque no les permitió hablar con Dios e interceder por el sufrimiento de Cuba, vamos a analizar. El gobierno comunista cubano y el sufrimiento de ese país tienen más de 64 años de existencia. Si el Papa es considerado como enemigo porque no quiso ayudar a los cubanos, imponiéndose ante el gobierno comunista de Cuba, ¿acaso Dios ha intercedido en estos 60 y pico de años? Tampoco. Entonces, si hay que tomar represalias contra el Papa porque no quiso ayudarles en la lucha política, hay que tomar represalias con Dios porque tampoco les ha ayudado en tantos años. ¿No tiene lógica lo que estoy hablando? ¿No es el fanatismo religioso una enfermedad que puede hacer alucinar a las personas y no ver la claridad, la realidad de la vida tal y como es? El segundo caso es muy similar. Me encuentro un video criticando fuertemente a la Iglesia Católica de cubanos, y los cubanos todos escribieron mensajes hablando horrores sobre la Iglesia Católica y puntualizando en que se habían desilusionado de tanta mentira y tanta manipulación como ejerce la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque no les ayuda a enfrentarse al gobierno comunista de Fidel Castro. Ahí viene otra doble moral. Así es que los cubanos vienen ya por tiempo diciendo que perdieron la fe en la Iglesia Católica, que perdieron el respeto a la Iglesia Católica porque los manipula y no reacciona ante el sufrimiento del pueblo de Cuba. Cuando llega el día de la caridad del cobre, todos los cubanos, lo mismo en la isla de Cuba que en los Estados Unidos, corren a abarrotar la iglesia de la caridad del cobre, a postrarse ante ella, a darle honores, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo pregunto, si la Iglesia Católica está siendo tildada de mentirosa, de manipuladora y de egoísta, de no ayudar, entonces, ¿por qué todos los cubanos acuden a la iglesia cuando es el día de la caridad del cobre? ¿Cuál es la diferencia entre la Iglesia Católica y la caridad del cobre? ¿Le resolvió algún problema la caridad del cobre con el comunismo de más de 64 años? La caridad del cobre ha salvado a todos los cubanos que han muerto en otros países, en el mar, tratando de escapar de Cuba. Entonces no puedo entender cómo el fanatismo religioso es tan agudo que le permite a las personas juzgar con claridad, en este caso, a la organización católica. Pero entonces pasan por alto que ni Dios, ni la Virgen, ni los santos han hecho tampoco nada para mitigar el dolor de ese pueblo. La conclusión es fácil. Si la Iglesia Católica, dicho por ustedes mismos, miente y manipula, ¿quién les enseñó a todos ustedes la existencia de Dios y la existencia de vírgenes? ¿No es la Iglesia Católica la que puso en los oídos de los pueblos todas esas historias? Entonces, ¿cómo puedes dejar de creer en la iglesia, pero sigues creyendo en los santos y las vírgenes que las iglesias inventaron y te enseñaron durante generaciones y generaciones? O te peinas o te haces papelillo. Ignorancia o enfermedad mental fanática. Lo dejo a tus conclusiones. Si eres un espíritu de luz,
llegarás al mismo punto en que he llegado yo. Por lo pronto, si me has acompañado hasta aquí, te agradezco enormemente, me hayas permitido hacer lo que me gusta, te doy las gracias, pero desde el fondo de mi corazón. Y si eres de luz, te repito, volveremos a vernos. Que tu vida sea maravillosa, tan maravillosa como tú seas capaz de lucharla y hacerla realidad. Hasta la próxima.